amigos? Muy buenos días, buenos días. Esto es Despierta con CDN. Qué bueno que están con nosotros. Feliz viernes. Es un placer para este equipo acompañarles, tomarnos el cafecito con ustedes, arrancando una mañana que promete. Hay informaciones muy lamentables. Eso contrasta con la alegría inicial con la que arrancamos el programa, pero lamentablemente hay que dar la noticia. Hoy, 8 de julio, asesinaron al ex primer ministro japonés Shinzo Abe. Un hombre de aproximadamente 40 años le dio 2 disparos por la espalda. Una situación absolutamente insospechada en un país como Japón. El ex primer ministro Shinzo Abe, quien dimitió del cargo después de ser uno de los presidentes que más tiempo, bueno, los primeros ministros que más tiempo duró al frente de Japón, decidió renunciar porque tenía problemas de salud. Fíjense ustedes, con total naturalidad. Decidió renunciar y estaba acompañando la campaña electoral por las parlamentarias que se celebran este domingo en ese país asiático. Nuestra solidaridad con el pueblo japonés, que según estoy leyendo en algunos medios de comunicación de ese país, está unido en el dolor por esta terrible noticia que se ha desarrollado a las 11:30 de la mañana, hora de Japón. Tendremos detalles sobre esto y otras informaciones en el panorama local. Hoy es viernes de combustibles, como dice Nelson. Sí. Ya Nelson lo ha bautizado así. Para desgracia, ¿verdad? De todos, porque a nadie le resulta simpático que suban la gasolina. Para otros no resultará simpático seguir manteniendo el subsidio a los combustibles, porque bueno, toda el agua cuando se vierte gota a gota llega finalmente a derramar el vaso. Mis compañeros Nelson Rodríguez y Héctor Marte están listos también. Compañeros, qué gusto verlos como cada mañana. Buenos días, Catherine, Nelson, a todos los televidentes de Despierta con CDN. Hay una parte también importante que hay que decir, que comenzaron los cambios. Digo comenzaron porque desde hace días, cambios a nivel de gobierno, desde hace días se ha estado hablando de la posibilidad de que el gobierno se ponga en modo relanzamiento. Realmente fueron 2 cambios importantes, uno de los se cayó de la mata porque había que hacer la sustitución del Ministerio de Medio Ambiente, ya fue Seara Hatton, y el viceministro de Economía, uno de los viceministros de Economía, Pavel Issa, entonces se convierte en ministro, lo designa el presidente Luis Abinader ministro, una designación que ha sido muy bien valorada, incluso por gente de la oposición. Ayer en las redes, mucha gente, incluso dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, como Juan Ariel Jiménez, que ya pasó por ese cargo, expresaron su regocijo por la designación de Pavel Issa, un economista muy preparado y que además todo el mundo sabe que tiene una sensibilidad social muy marcada. Y además muy franco, Pavel Issa, un hombre de verbo, sí, de verbo sencillo. Él es muy buen bueno. expositor, en tono didáctico, siempre muy habla de estos temas tan difíciles, tan complejos como lo que tiene que ver con la economía. Escribía en el periódico El Caribe, tiene una columna fija semanal, una página fija semanal. Lo perdimos porque lo nombraron el viceministro. Ahora y parece que no lo vamos a recuperar por ahora. Ahora se puso más lejos todavía. Nelson, buen día. Pavel Issa integra la carga. Me cuadra pim pum en el cargo Pavel Issa. Seara Hatton no me cuadra pim pum en medio ambiente. No sé, probablemente el presidente Abinader tomó en consideración una serie de aspectos que daban ese perfil. Un tipo como Seara para medio ambiente, pero no me da el perfil, porque Seara Hatton es economía de UNAM, de México, asesor, consultor, y siempre en la misma línea. Tú revisas su currículum y no te da medio ambiente por parte. Pavel Issa así, el cuadro. Y yo creo que una figura como Pavel es ya ministro, y creo que es una nueva generación que va al poder a llevar sus ideas, porque él tiene sus ideas, pero ya tendremos ocasión de hablar más adelante al respecto. Viernes de combustible, dice Catherine, efectivamente. Dice Catherine, robado de tuyo. Ayer venció
el plazo de 4 meses que dio Abinader para asumir los subsidios. Vamos a ver qué viene ahora qué vendrá. Me imagino que hoy, bueno, el petróleo amaneció a 103 el barril. Sí. Es una barbaridad, señores. Eso está $41 por encima de lo que está estimado en el presupuesto general del Estado de este año. Pero el gobierno ha estado asumiendo toda la semana. Pero ojo gobierno, ayer estaba viendo informaciones del Reino Unido por la dimisión de Boris Johnson, que él aparentemente son los líos que le hizo uno de sus funcionarios, pero fue toda una cadena de errores. Eso fue el detonante. Es que, mira, sí, ahí es la mentira. Esa es la clave. Y la prensa, atención, claro, la prensa seria y responsable, la prensa jugó un papel importante en develar todas las incoherencias, todas las mentiras de Boris Johnson. El país con cuarentena y él celebrando. Decía que no conocía antes de nombrar en febrero a este que provocó su dimisión. Efectivamente se demostró que lo conocía muy bien. Que lo conocía muy bien. Se demostró además que sí sabía sobre el escándalo, aunque él había dicho que él no sabía nada. No, y sabía también, o sea, que él metió mano a 2 hombres. Bueno, eso no es un tema, porque después vienen a criticar a uno. Pero cuando menciono a Reino Unido, a Boris Johnson, esa inflación allá estaba por encima de 9. Y cuando lo pongo en el contexto de los combustibles, que él había bajado 8 centavos al galón. Estados Unidos ha bajado 18 centavos a la gasolina y 24 al gasoil. Ayer decía que España ha bajado 20 centavos. Todos los países están bajando algo. Entonces aquí están aparentemente para ayudar al consumidor, dejándolo a ese nivel. Entonces yo creo que hay que pensar en cómo se varía. Y en vez de subir, que bajen. Porque en la mayoría de países la fórmula que están empleando es bajarlo. Pero esperemos esta tarde a ver cómo el gobierno asume otra millonada más. El Banco Central, su informe ayer, no quería dejarlo pasar. 5.3, dice que es el crecimiento. El crecimiento del mes de mayo. De enero a mayo, 5.6. Pero 4.8 en el mes de mayo. O sea, los primeros 5 meses el crecimiento 5.6. mayor. Ojo con eso, no son todos los países que se pueden dar ese lujo. Y una pincelada, algo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero me gusta sacarlo así aparentemente de contexto, porque a veces nosotros nos vamos con las obviedades y vivimos hablando tonterías. Ayer se dio la mejor y mayor manifestación de un Ministerio Público Independiente en Santiago. Atiendan a lo siguiente. Dice Miriam Germán Brito que es muy positivo esto de la ley de extensión de dominio, pero que hay que cuidarse para evitar atropellos y que tal o cual organismo se dedica a la extorsión. Ella puso la vara, pero ¿dónde fue que ella manifestó su independencia? La reforma a la Constitución. Dice Miriam Germán, en una reforma se dan una serie de concesiones que al final son peores que lo que había. ¿Dónde está la independencia? Que ella pone distancia con eso de la ley de extensión de dominio, que nadie la quiere. Y además que ella tiene su reserva con lo que es un buque insignia de este gobierno. Entonces el gobierno está metido en extensión de dominio. Y Miriam Germán dice, aguántense. Si fuera otra procuraduría, de esas que nosotros conocemos históricamente, estuvieran haciendo el coro. Así. Efectivamente, recuperar los robados. No. Ojo, dice Miriam Germán, eso sí es verdaderamente independencia. No mucha cháchara a nivel de medios de comunicación y muchas amenazas. Ahí está. Pero ya hablaremos más adelante de esa banderilla que le clavó la procuradora a esos toros bravíos que andan por ahí queriendo pasar en bola de humo. Al vapor, una ley tan delicada sobre la cual todos los sectores fundamentales de la economía del país están en desacuerdo. Yo no entiendo cuál es el negocio. Titulares. Presidente designa a Seara Hatton como ministro de Medio Ambiente y lo sustituye en Economía por Pavel Issa. Defensa de Jean Alain Rodríguez niega que pagara por asesores mexicanos para proyecto presidencial. Gobierno deberá decidir sobre subsidio a combustibles tras cumplirse plazo de 4 meses de contención por altos precios del petróleo. Asesinan de 2 disparos al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe. Hoy tendremos en Despierta con CDN nuestra sección de salud mental con el doctor José Miguel Gómez. Hablamos precisamente de salud mental en los privados de libertad. Y también estará con nosotros el doctor Robert Paulino, experto en virología médica. Los temas, viruela del mono en República Dominicana y las nuevas variantes del COVID-19. Susan Castaño nos presenta las portadas del Caribe y CDN de hoy, viernes 8 de julio.
Los buenos días para ti, Héctor, para Catherine, Don Nelson y por supuesto para todos nuestros amigos y amigas de Despierta con CDN. Conozcamos cómo cierra la semana en materia informativa a través de la portada del periódico El Caribe, este viernes 8 de julio. Iniciamos hablando sobre la Procuraduría General de la República, especialmente de su titular, Miriam Germán, quien dijo teme usen la ley de extinción para la extorsión, mientras que el presidente de la Asociación de Industrias sugiere haya un consenso y se logre la pieza que necesita el país. En otro tema, investigaciones fuerzan a varios funcionarios a pedir licencias. En el Caribe tenemos la lista de donde figuran entre estos Lisandro Macarrulla, Kimberly Taveras, Leonardo Faña y Adam Peguero. Continuamos con noticias de varias organizaciones quienes llaman a dignificar a las domésticas. Exigieron a las autoridades cumplir con el acuerdo de la OIT que regula el oficio y establece mejores condiciones. En temas de economía, el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Albizu, reveló que la economía dominicana creció durante el mes de mayo con un 4.8%. En contraportada vemos informaciones del ámbito deportivo, específicamente de Julio Rodríguez, quien es el dominicano principal como candidato al novato del año de la Americana. El jardinero, oriundo de Loma de Cabrera, conversó con el periódico El Caribe mientras se encontraba en Oklahoma para finales del mes pasado. En ese entonces tenía 11 cuadrangulares y no tenía dudas de que pasaría por lo menos de los 20. Conozcamos rápidamente las principales de nuestro portal CDN Digital, donde usted podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta que vemos en pantalla, sobre Jean Alain Rodríguez, quien niega tuviera aspiraciones presidenciales. Y es que sus abogados aseguraron en el día de ayer que cualquier contratación y pago realizado a Lagunes fue realizado por Rafael Cano y no por el ex procurador. Se entregó al Ministerio Público en Moca Agni Roelixa Mercedes Michel, alias La Berrocal, quien le quitó la vida a una menor y quien estaba prófuga desde el pasado día 5 de agosto del 2021. Además, vemos en CDN Digital todos los detalles del apresamiento de Mami Jordan, quien se presume que el arresto fue a una querella interpuesta por la comunicadora Jen Quesada y su hermana, alias La Patrona. Así que les invitamos a que visiten nuestro portal digital www.cdn.com.do, además de que adquiera el impreso El Caribe para que esté enterado y enterada en todo momento. Ha sido todo de mi parte, retorno con ustedes. Feliz fin de semana. Gracias, Susan. Feliz fin de semana. Y para que el fin de semana sea feliz, habrá que ver cómo está el clima. El reporte del tiempo con Jim Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya es viernes y tendremos durante este fin de semana una reducción de las precipitaciones en el territorio nacional. Esto se debe a que la onda tropical ya se ha alejado de nuestra región, se ubica cerca de Centroamérica y la vaguada que nos ha aportado precipitaciones ha empezado a moverse hacia Bahamas. Los remanentes que queden de este sistema atmosférico serán suficientes para aportar algunas precipitaciones dispersas esta tarde y esta noche hacia algunas localidades del sureste, noreste, también la cordillera central y parte de la región del Cibao, pero serán precipitaciones de corta duración. Para el fin de semana tendremos el mismo panorama meteorológico, reducción de la nubosidad en el país, pero tendremos el incremento de las temperaturas en el transcurso de las tardes y también durante los próximos días tendremos el desplazamiento de la onda tropical número 17 que podría moverse el sábado al sur del territorio dominicano, pero lo estaría haciendo en el Mar Caribe, por lo tanto no tendrá tanta incidencia en nuestro país y algunos chubascos podrían aparecer el sábado en la tarde, también el domingo en la tarde, por este fenómeno meteorológico. Estas han sido las informaciones del tiempo. Parece que las lluvias van a disminuir y que si usted quiere, pues puede planificar actividades al aire libre. Por cierto, como los niños están de vacaciones, la gente poniéndose creativa, esa creatividad que a los padres se nos vuelve escasa, casi nula, para inventar a dónde nos vamos a llevar a los muchachos este fin de semana, al parque de la esquina, los parques. Bueno, yo sé que la Alcaldía del Distrito Nacional ha hecho un esfuerzo inmenso para rescatar algunos parques de la ciudad, entre ellos el Parque Iberoamericano, que está increíble. Yo creo que me voy a ir para allá este fin de semana con mi hijo, a que ruede bicicleta o a que corra por allí. Deben haber actividades, mucha gente pensando también en esto, en el disfrute sano. Yo leía ahí en los titulares, o veía, y estaba revisando ayer algunas informaciones que
resultan casi contaminantes. Por ejemplo, el caso de la Mami Jordan. Es terrible, ¿no? Lo que está pasando allí. La euforia incluso de ella porque se la iban a llevar presa. Entre otros casos que dan mucha pena y que hablan de cómo violentamos la dignidad de nuestros niños. Una y otra vez. Eso es un tema grueso del que quizás podríamos hablar más adelante, Nelson. Sí, a propósito de las vacaciones de los niños y de la creatividad, ayer recibí una delegación de los nietos. Ajá. Ellos tienen su tarro de helado y uno va y se sirven en la nevera y sabe dónde tienen que sentarse, en el suelo. Y a ellos, tranquilos, y después se van para su casa. Pero una visita distinguida. Los nietos son una alegría, Nelson. Ellos tocan su puerta. La alegría de la casa. Van a visitar al abuelo porque están de vacaciones. Fantástico, fantástico. Miren, antes de irnos a Facebook Live, yo quiero mandarle un saludo cariñoso a la doctora Ana. Ahora mismo olvidé su apellido, pero la doctora Ana nos sigue todos los días, Nelson y Héctor, desde La Romana. Ayer me la conseguí y estuvimos conversando un buen rato. Dice que le encanta el espacio y yo le agradezco enormemente que nos haya manifestado y que nos dé ese cariño con su cafecito. Ella dice, mira, yo me despierto en la mañana, cuelo mi café, prendo la tele y ahí me instalo con ustedes un buen rato escuchando. Pero también voy a aprovechar para la señora que me abordó en el súper, que le encanta este programa, que le encanta cómo discurrimos. Le fascina a Catherine, Yulisa también. A propósito, Yulisa está de cumpleaños hoy. Huepa, ¿verdad? Apúntense temprano. Y esa señora dice que no es el programa, que es la mejor manera de ella informarse. Y dijo algo, yo traté de entenderla, que ella nos mira a nosotros sin sobresalto, porque ella se entera de las cosas y nosotros como también. Yo le decía que no andamos manoteándonos aquí ni ladrándonos. No es un estilo, no es una pose, no es una producción. Esa es la formación personal y profesional que tenemos aquí. Gracias a la señora y también al locutor de La Voz de las Fuerzas Armadas. Me dijo, hola Nelson, tú no sabes quién soy yo, pero yo sé quién eres tú, porque yo soy de la radio y tú de la televisión. Gracias a ustedes por tanta muestra de afecto, de cariño. Un abrazo para todos. Y por cierto, en Facebook Live hay gente conectada todas las mañanas. Me encanta leerlos. Eso se los digo de todo corazón. Ahí está Mel Argüello, que nos escribe siempre desde los Países Bajos. Dice, recuérdalo, la gente herida es peligrosa. Sabe que puede sobrevivir. Wow. Mel, gracias por eso. Ana García dice, buenos días, Catherine, Héctor Martín, Nelson Rodríguez, a todos desde Génova, Italia. Un abrazo, Ana. Gracias para ti. De Génova era la madre que fundó mi colegio, Eugenia Rabasco. Ella seguro sabe quién es. Yo me eduqué en un colegio de tradición católica y esa era como la madre representante del colegio. Santiago Rosario está con nosotros desde Puerto Plata. Insisten en el llamado a Cora Plata, que les manden agua al sector Ginebra. Vamos a tener que pedirle a los amigos de Santiago a ver si se dan una vueltica por allá por Puerto Plata y revisan qué es lo que está pasando con este sector que tiene, dice, una semana sin servicio. Ya ustedes se imaginarán lo que le está costando a la gente de Ginebra, del sector Ginebra. Saludos. Ojalá que les lleven el agua y que además hagan una recolecta, ¿cómo es que dicen? Un serrucho, para devolverle el dinero que ustedes han gastado en los camiones de agua. Aprovechen y pídanle ahí un poco de eso. Justina Rodríguez con nosotros, Giovanni Collado también habla de un candidato presidencial que prefiere vivir en un país donde el crimen, la escasez, la impunidad, el desfalco son la primicia del día. Dice, mi pregunta es, ¿vivimos en un país libre y soberano? Gracias, Giovanni. Delio Samuel Marmolejos está con nosotros, también Felipe Padilla, dice excelente fin de semana para todos, gracias. Jesús Ezequiel Casas Almanzar, esperando todos los días el mejor noticiero informativo para estar informado, gracias, él está en el Bronx, un abrazo Jesús. Giovanni hace otro mensaje por aquí, los encargados de espectáculo y medios de comunicación deben poner un alto en todos esos programas que transmiten atraso. Yo creo que se está refiriendo al tema de la Mami Jordan. Ahí coincide contigo Alfonso Quiñones, la serie. Él coincide contigo, mira, de pe a pa. Que esa gente lo que hay es que dejarla de reseñar. Bueno, son una realidad. Lo que pasa es que una cosa es reseñar y otra cosa es exaltar. Que es diferente, parece igual, pero... Rafael Emilio Soto Jiménez con nosotros, Sureli Santana, también Damaris Pinales desde San Cristóbal, Felipe Jiménez, está cargada la audiencia de Facebook Live. Gracias a todos ustedes. En Periodista por un Minuto nos mandan video desde el sector Villa Liberación. Están denunciando malas condiciones de un play
Allí hay trabajos de construcción que llevan meses paralizados. Adelante. Muy buenos días, mi gente, buenos días. Estamos aquí en el Play de Villa Liberación. Estamos presentándoles a todos ustedes cómo ha quedado la cuestión del canal aquí que pasa por el Play. Fíjense esas situaciones. No han venido a terminar eso porque las cosas las hacen como siempre le hemos dicho, por mitad. Y parece ser que toman la decisión de dejarlo así. Parece que como esto no tiene inauguración y cosas, pues ellos lo hacen como les dé la gana. De todas maneras, nosotros vamos a pedirle tanto al ingeniero Roque Badía como a Joel Dotel y los que tienen que ver con esta situación, que por favor vengan a terminar lo que ellos comenzaron. Vamos a resolver esta situación. Vamos a dejar las cosas limpias, vamos a mostrar que sí, que nosotros podemos. Vamos a hacer las cosas bien. Yo soy Fausto Antonio Rodríguez. Que tengan ustedes excelente día. Vamos a ver ahora algunas noticias relevantes ocurridas en el interior del país. Un miembro de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre fue asesinado en un asalto para robarle su arma de reglamento en la autovía del Nordeste. La víctima fue identificada como Sondri Castillo de los Santos, de 34 años. Se entregó a la justicia la joven Annie Roelitza Mercedes Michel, alias La Birrocal, quien permanecía prófuga desde el 5 de agosto del pasado año, luego de matar a balazos a Natalie Michel Fermín Javier, de 17 años, en un hecho ocurrido en el sector José Horacio Rodríguez de Moca, donde atribuyeron el hecho supuestamente por asuntos pasionales. Usuarios de la carretera San Pedro de Macorís-Santo Domingo mostraron preocupación debido a que desaprensivos se dedican a lanzarle piedras a los vehículos que por allí pasan, poniendo sus vidas en peligro. Los choferes de rutas de concho del entorno del puente Hermanos Patiño en Santiago comenzaron a ser desalojados de las paradas que ocupaban como parte de los trabajos que realiza la Oficina para el Reordenamiento del Transporte en la construcción del monorriel. Vestidos de negro, cientos de técnicos y profesionales de la educación se concentraron en el Parque Duarte de San Juan de la Maguana en demanda de un aumento salarial de un 10% y la ratificación de algunos que se encuentran de manera interina. Residentes en el sector El Majagual del municipio de Sánchez, en Samaná, se oponen a que sea reabierta una pollera que recientemente fue cerrada tras denuncias de que contaminaba el río Arroyo Hondo, donde más de 300 familias se abastecen de agua. En la colonia de Azua demandan la terminación de la cancha de baloncesto José Augusto García Saleta para que los jóvenes del sector practiquen deportes y se alejen de los vicios. El INDRI informa que los niveles de las presas Rincón, Atillo, Higüey, Valdesia, Sabaneta, Monción y el complejo Tavera Bao registran un aumento debido a las recientes precipitaciones dejadas por una onda tropical, lo que asegura el abastecimiento de agua para los acueductos, sistemas de riego y la generación hidroeléctrica. Lisa Gil, CDN. Gracias, Lisa Gil. Mira, hay una canción de José José, cuidado, mucho cuidado. No se la canto porque yo no entono bien, pero la que la cantó clarito ayer fue Miriam Germán Brito, la procuradora. Ella estuvo por Santiago dando una conferencia y al referirse a la ley de extinción de dominio, dice doña Miriam Germán, Procuradora General de la República, una montaña de moralidad en este país, que cuidado, dice ella, para que no afecte la ley de extinción de dominio la preservación de los derechos. También habló por Santiago Julio Brache,
También habló del tema pidiendo respeto al clima de derecho y de seguridad Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio. Ya lo dijo la procuradora. Cuidado, que esa ley puede convertirse en una herramienta, en un instrumento, en un organismo para extorsionar. Una sociedad en la que existan controles óptimos para que la corrupción, la pública y la privada, reciba las consecuencias esperadas, es una donde puede decirse que hay seguridad jurídica. Debemos enfocarnos en perseguir las conductas ilícitas más graves, es decir, aquellas que verdaderamente socavan los valores comunes y afectan bienes jurídicos preponderantes, como es el caso de lo que ocurre con la actuación de la criminalidad organizada, los delitos financieros y la corrupción administrativa. Bien, o sea, Miriam Germán, la procuradora, que conoce el tema, Julio Brache, Celso Juan Marrancini, Roberto Herrera, la gente del inside, de la industria, los empresarios de este país, porque hay muchos senadores que no mueven un chele a no ser lo que cobran y quieren decidir precisamente por la gente que mueve la economía, de los nervios, los músculos de la economía. A propósito, Miriam Germán, ella dijo que si se aprueba esa normativa, de todas maneras no podrá ser aplicada de inmediato, porque vendrán un aluvión, dice ella, 1000 recursos ante el Tribunal Constitucional. Entonces, oigan la cita para que no crean que nadie la está sacando de contexto, para los que señores senadores, diputados y todo el que anda en una carrera frenética por apoyar esa ley. Dice la procuradora, la ley de extinción de dominio tiene cosas muy positivas, pero hay que cuidarse de que cuando se ponga en práctica, evitar atropellos y de que tal o cual organismo se dedique a la extorsión. No más preguntas, magistrado. No más preguntas, magistrado. Yo lo decía hace algunos días, no hay acuerdo en la comunidad jurídica y Miriam Germán es una pieza fundamental de esa comunidad jurídica. Ella es referencia una y otra vez de los principales, de los más destacados y notables abogados del país que insisten en que hay en el instrumento que conocemos, porque hay que reiterar, Nelson, del que está ahora mismo dentro de esa comisión no se conoce específicamente su contenido textual. Se conoce el que propuso Antonio Taveras, se conoce el que propuso en algún momento Félix Bautista, pero no se tiene específicamente el detalle de cómo se ha ido modificando la pieza legislativa que trabaja el Congreso Nacional sobre el tema de la ley de extinción de dominio. Miriam Germán deja claro, o sea, que se necesita un instrumento de este tipo, que esa ley en sí misma tiene cosas positivas, pero que, ojo, con los abusos, con los excesos. Me llamó la atención que ella dedicó amplio tiempo a explicar y a decir que el Ministerio Público, y específicamente desde la Procuraduría, está velando porque los casos de corrupción y sobre todo los que involucran al tema patrimonial del Estado, pues tengan un curso que sea acompañado más bien del debido proceso. Ella insiste, los fiscales, ella dice, yo he tratado de intervenir lo menos posible en los casos de corrupción. Los fiscales son libres en su acción, pero evidentemente yo tengo una responsabilidad allí. Por lo tanto, nosotros hemos insistido en eso, porque en el afán lógico y muy válido de conseguir resultados, a veces se puede torcer la línea. No estoy diciendo que sea así, pero Miriam Germán está allí también para garantizar eso, y que su puerta esté abierta para escuchar precisamente si en algún caso de corrupción o de cualquier otro se está vulnerando de alguna manera ese principio del debido proceso, que su puerta esté abierta. La dificultad aquí, Nelson, Héctor, es que, por ejemplo, para el caso de la operación Medusa, ella ha dicho, yo no puedo involucrarme porque hay un conflicto. Entonces, si hay alguna vulneración del tema del debido proceso, no estoy diciendo que exista, pero en caso de que lo haya, Miriam Germán quizás no va a tener la puerta abierta para eso. Hay mecanismos y hay formas. Yo creo que nadie duda sobre las virtudes en materia jurídica y en materia de honorabilidad y ética de la magistrada Miriam Germán, todo lo contrario, y que ella haya establecido esos puntos ayer en esa conferencia de AmCham, deja claro que esa línea firme ella no la va a variar.
no apoya la totalidad del instrumento legal de la ley de extinción de dominio que se conoce hasta ahora, porque cualquiera puede cometer excesos. Esos excesos han sido explicados, entre otros, por el abogado Cristóbal Rodríguez. Léanlo en el periódico Diario Libre, hace unos minutos lo conversábamos. Y Cristóbal Rodríguez ha insistido, por ejemplo, en asuntos como la propiedad. Hay quien dice, bueno, pero es que si usted compró eso de manera ilícita, eso nunca ha sido suyo o no debería ser suyo porque precisamente hay un principio de ilegalidad que no establece propiedad. Sí, pero usted tiene que determinárselo. Y ese es el punto, que eso se llama la carga inversa de la prueba, si no me equivoco, debe mantenerse. A usted tiene que probarle que eso no es suyo. Usted no tiene que salir a probar que eso es suyo. Parece una tontería, pero no lo es. Es relativo con el tema de los bienes como el de la inocencia, el principio de la inocencia en el tema penal. A usted tiene que probarle que usted es culpable. Usted no tiene que salir a demostrar que usted es inocente. Es al revés. Si usted quiere limitar mi libertad, usted tiene que probarme que yo he cometido delito y no de manera inversa. Así ocurre, por ejemplo, con los bienes. Se habla de qué ocurriría con empresas que tengan algún tipo de cuestionamiento. Y en el recurso legal se utilizan términos tan ambiguos como la probabilidad. No, si es más probable que eso venga de lo ilícito, entonces eso hay que tomarlo. Ojo, que aquí lo hemos dicho una y otra vez, estamos de acuerdo con una ley de extinción de dominio, pero que no vulnere derecho y que no vulnere sobre todo el principio constitucional, Héctor. Yo decía hasta hace poco que el ruido que estaban haciendo los políticos con relación al tema, con relación al debate de este tema, estaba opacando las voces de los que sí saben del tema, de los juristas, porque exacto, es un tema delicado, muy especializado y con unas características, unos elementos, unos factores que hay que tomar en cuenta porque tocan derechos fundamentales. O sea, yo veía esa situación hasta hace poco, pero creo que ha cambiado y que ha dado un giro positivo en el sentido de que se están escuchando esas voces de esos juristas, incluyendo ahora la procuradora, que qué bueno que se haya referido al tema y qué bueno que haya adoptado esta posición, que como dice Nelson, es una verdadera muestra de la independencia que ella tiene como representante máxima del Ministerio Público. Entonces, cuando todos los juristas, o la mayoría de los que son entendidos, sobre todo en materia constitucional, están de acuerdo de manera separada, no es que han hecho un bloque ni un comunicado conjunto, sino que los medios de comunicación lo hemos estado consultando y todos han hecho advertencias similares sobre la peligrosidad de aprobar esta pieza como se ha concebido. No es que están en desacuerdo, la mayoría dice que están de acuerdo con que el país necesita una ley de extinción de dominio, pero no de la forma que se ha concebido, porque hay dos peligros fundamentales, que entre todas las cosas que se han mencionado, digamos que hay dos cosas esenciales. Hay un peligro de que se apruebe una ley que finalmente no tenga efecto porque sea eliminado por partes o en su conjunto por el Tribunal Constitucional, o sea anulado su efecto. Y el otro peligro es peor todavía, es que tenga elementos que sí se apliquen y que sirvan para cometer abusos, para cometer arbitrariedades. Señores, no es casual que tantos juristas, tú mencionabas a Cristóbal Rodríguez, pero también ha hablado del tema en reiteradas ocasiones. Nacer, porque su cuenta de Twitter habla yo creo que después de la niña de él, el tema principal que él toca es el de después, la ley de extinción de dominio. Después de su hija, sí, porque él está parido y está muy contento. Pero los Curi también se han referido al tema. Eduardo Jorge Prats, que Eduardo Jorge Prats dice, ha utilizado unos refranes que van en consonancia con las advertencias que hace Celso Juan Marrancini, el presidente de los industriales, que dice, vamos a cogerlo suave, hay tiempo, hay que discutirlo. Hay unos refranes que ha utilizado Eduardo Jorge Prats para referirse al tema. Vísteme despacio que voy deprisa. Exacto. El que espera lo mucho, espera lo poco. Hambre que espera altura no es hambre. Es decir, vamos a tomarnos el tiempo para producir, si la necesitamos, si la queremos, si la apoyamos, que sea una ley que no sea anulada por el Tribunal Constitucional y que tenga los efectos que queremos que tenga. Déjame hacer una precisión, ahora que veo a Antonio Martí ahí como imagen de apoyo. Yo decía, legisladores, senadores, que no mueven un chele.
en contraposición a que todos los sectores activos de la economía nacional, los fundamentales del empresariado, del comercio, de la industria, ya ustedes hablaban de los juristas, los constitucionalistas, son los que se están oponiendo a eso. No quise demeritar a los senadores, pero realmente en su gran mayoría ellos lo que obedecen es a orientaciones políticas, pero hay empresarios como Antonio Marte, está Antonio Tavera, creo que está en receso ahora, está De los Santos, el camionero, o sea, hay Ricardo de los Santos, hay empresarios. Cuando me refiero en la totalidad a que son abanderados de líneas políticas a seguir. En este caso, parece que están complaciendo a alguien, no sé a quién. Mucha gente dice que Estados Unidos, porque el encargado de negocio, Thomas, que está en función de embajador, porque no sé por qué Biden no nomina ahora a un embajador para acá, si tan amigos somos de Estados Unidos. Él visitó al Congreso y dijo, Estados Unidos está interesado en la ley de extinción de dominio. Entonces, el PRM ha hecho esa propuesta también. Entonces, parece que es más un cumplido o quedar bien consigo mismo que realmente pensando en la consecuencia que puede tener un instrumento, una herramienta de este tipo. Hay que quitarle la política, hay que despolitizarlo. Lamentablemente ya se llegó al nivel de la politiquería con una pieza tan fundamental. Saludos a mis amigos legisladores que tienen alguna actividad y no solo el sello político y el salario que reciben para determinar sobre el futuro de la nación. Al PRM no le luce oponerse a un proyecto de ley de extinción de dominio, todo lo contrario, debería impulsarlo. No, lo está impulsando con creces. Por eso que lo dice. Y el PLD también, pero el PRM el habla PLD no estoy tan sí o segura, sí, ¿no? Y dice Antonio Tavera, para recuperar lo que se robaron. Entonces, es como una espada de Damocles que pende sobre el PLD, lo que se robó el PLD. Entonces dice el PLD, pero vamos a meterle ilusión para perseguir los paraísos fiscales, para que investiguen la cuenta de Abinader. Entonces así no se puede. Incluso es una herramienta de extorsión, de chantaje y de persecución hasta el nivel en que está de aprobarse. Ustedes imaginan cuando se pueda aprobar y cuando lo ejecute u otro gobierno. A diferencia de lo que mucha gente cree, yo creo que está lejos de aprobarse la pieza. No, o sea, el miércoles cuando viene a ver la aprueban. Pero es que si ni siquiera están de acuerdo con el tema de si es orgánica o no es orgánica. Pero ellos no le importa, ellos lo aprueban y después se averigua. Pues entonces que le den para allá. Y dice que en la gestión del PRM se apoyó la ley de extinción de dominio. Como dice el PLD, esa ley de nosotros la sometimos en el 14. Se ha aprobado 2 veces. Y citan a Valentín, a Mariotti y después Perime en la Cámara de Diputados. ¿Y por qué ellos no le metieron la ilusión en ese momento? No, yo no sé si la metieron o no la metieron. Pero ahora aparece la ilusión para ponerle una espada o pretender ponerle una espada al PRM. Pero yo te digo que es un problema de rejuego. Ahí es que se habla de politiquería. Claro, totalmente. Esa gente no están pensando en el supremo interés de la nación, ni están pensando en lo que son los nervios económicos, los empresarios, los industriales que están, los constitucionalistas, la procuradora. Cuidado, dice la procuradora, porque ella ve por dónde que van los lanzamientos. Claro. O sea, lo que están buscando en argot deportivo es ver quién se anota el gol. Okay. ¿Quién hace? Pero eso es para el currículum, del partido que nosotros perseguimos con creces la corrupción. Mira, antes que nos vayamos a la pausa, rápidamente, como saben, voy a tocar brevemente este tema, muchachos. Sé que nos faltan 5 minutos. Falta poco más de un mes para que el gobierno que preside Luis Abinader cumpla 2 años. Por cierto, también Despierta cumplirá 2 años en ese momento. 4 funcionarios se han visto compelidos a tomar licencia de sus cargos, vinculados a hechos de supuesta corrupción, alegada agresión sexual fue uno. Rafael Lara, que nos cuente brevemente esta historia. Para irnos a la pausa. La lucha contra la corrupción y la impunidad fue un discurso de campaña de quienes hoy gobiernan, pero una vez asumieron el poder se convirtió en una acción gubernamental. En esta iniciativa han caído exfuncionarios del pasado gobierno y también servidores públicos del presente, donde el más reciente es el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, quien pidió una licencia en el puesto. Muy negativo, toda vez que es el primer ministro de la administración pública. El funcionario pidió un receso en el cargo porque su hijo Lisandro José Macarrulla Martínez fue señalado con una compañía en el supuesto entramado de corrupción denominado Medusa, donde el principal acusado es el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Bueno, es una posición responsable. Lamentable que él haya tenido que poner licencia por un caso que, aunque no le afecta directamente a él, sí afecta a su entorno
más cercano, y yo creo que el ministro Macarrulla venía realizando un gran trabajo con mucha responsabilidad, con una gran entrega. De cara a la acción, nosotros la vimos como una acción prudente y que manda un mensaje positivo de cara a la sociedad y de cara al resto de funcionarios. Los demás funcionarios conminados a dejar el puesto vía licencia son la ex ministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, acusada de supuesta corrupción. También el ex director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, quien fue acusado de supuesta agresión sexual y luego descargado. Y que lo único que hay que decir es que siga el debido proceso. Además figura en la lista Adán Peguero, ex director del Instituto Postal Dominicano, quien fue apartado del puesto luego de firmar un contrato con alegadas irregularidades. La ex ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez, corrió con menos suerte porque fue destituida por el presidente Luis Abinader tras una denuncia de supuesta corrupción. Rafael Lara, CDN. Bueno, ahí están viendo parte del récord que hace no solamente CDN, sino otros medios de comunicación del país en el sentido de estas licencias. Hay mucho de semántica allí, pero de manera sustantiva lo que hay que advertir, porque el caso del actual, exministro, aunque yo no sé si alguien tiene que darle el ok. El presidente de la República, Abinader, tendrá que decirle sí, porque si usted la solicitó, alguien tendrá que responderle sí, se la acepto. No, ayer la expectativa entre los medios era lo que iba a decir Abinader. Pero no habló. Él dice, acogiéndome a la ley de función pública, exacto, pido una licencia. Ya vimos que toda la normativa de licencia no cuadra este tipo de situación por la que uno presume, supone, quizá tal vez, él pidió la licencia, pero hay que ponerle la licencia. Mientras tanto está vacante ese puesto, o tal vez sigue ejerciendo hasta que le aprueben la licencia. Pero recuérdense que en materia de vivienda, de proyectos fronterizos, de vía, todo el tema del metro, Lisandro es la pieza clave, es decir, que ese ministerio de la presidencia no puede quedar acéfalo ni un minuto más. No, ojo, y proyectos que son importantes, como el de Pedernales. Ahí va yo. Miren, sobre Lisandro Macarrulla se pueden decir muchas cosas, pero no se puede decir que haya sido un hombre que no trabajó. Yo sé que trabajó duro en el proceso de constitución de proyectos importantes del gobierno del presidente Abinader. Estaba metido de cabeza en el asunto del desarrollo de Pedernales, en el desarrollo del tema del transporte, el asunto de los corredores, que por cierto habían a Juan Uvieres pidiéndole algo hoy. Señor, pero ese señor está metido en un liazo, aguante. Aguante, señor Uvieres. Bueno, es que hay gente que no tiene necesariamente el principio de la certeza, ¿no? Pero en fin, ese tema se va a seguir dilucidando. En el caso de Macarrulla, él no está siendo investigado, al menos eso no se ha dicho. No es el caso de los demás que pidieron licencia, no es el caso del señor de Impostón, no es el caso de de las dos exministras de la Juventud, que entiendo yo que debe haber un proceso de investigación. Si esos procesos están en desarrollo o no, esa es una gran pregunta. Que la primera fue pidió licencia. La primera fue Kimberly. La segunda fue sustituida. La segunda fue sustituida, exacto. Entonces allí, a diferencia del caso de Lisandro Macarrulla, ellos sí estaban presuntamente involucrados en procesos de investigación o judiciales. En el caso de Lisandro Macarrulla es su hijo y una de sus empresas que se ha visto mencionada hasta ahora, no se les ha aprobado absolutamente nada porque el proceso está empezando. En lo que estamos viendo el caso Medusa. Antes de irnos a la pausa, decíamos al principio del programa que hay una noticia internacional, esto cambiando el tema, de la que no podemos quedar nosotros sustraídos, y es la que llegó desde Japón temprano. El ex primer ministro japonés Shinzo Abe falleció este viernes tras ser alcanzado por disparos en un atentado perpetrado durante un acto electoral en Nara, que es la segunda ciudad de Japón, al oeste de ese país asiático. Lo informó el Partido Liberal Democrático, al que pertenecía, por cierto. Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos. Él pronunciaba un discurso en la calle antes de los comicios parlamentarios que se van a celebrar este domingo. El partido ha informado ya de su fallecimiento tras anunciar previamente los médicos a cargo que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Shinzo Abe, un hombre conocido por su capacidad de negociación, un hombre bien visto por Occidente durante muchos años. Japón
Japón, un país de tranquilidad, ha tenido esta terrible información de este joven que ha fabricado un arma casera y le ha disparado vilmente por la espalda. Seguramente a las honras fúnebres acudirán líderes mundiales, de eso yo no tengo ninguna duda. Será muy probable que veamos al expresidente Barack Obama, con quien se sabe Shinzo Abe mantenía una estrecha relación de amistad, entre otros líderes políticos que probablemente acudan a este velorio. Dime, Nelson. Recuerde que Biden estuvo por ahí en Tokio hace días. Se puede decir que hace días, y Japón en el juego geopolítico mundial es una pieza clave de los Estados Unidos. Claro. Parece que esto tiene algo que ver con el fragor de la campaña electoral, presumo. Esperemos más informaciones al respecto, pero como destaca Catherine, es un hecho del cual no podemos permanecer al margen y exhortamos a que se le dé seguimiento a ver sus consecuencias. Muy rara la violencia política en Japón, y por eso también hay que hacerse eco, extremadamente rara. Vámonos a pausa, regresamos más. La salud mental en los privados de libertad, lo que antes se llamaba preso, que ahora se llaman así, y se llaman internos también. Ese es el tema que tenemos con José Miguel Gómez para esta semana, nuestro psiquiatra. Doctor. Buenos días. Buenos días, feliz viernes. Igualmente. Los veo a los tres relajados. Saben que eres viernes, ¿verdad? Ahí este tema, voy a empezar diciendo que los privados de libertad, hay unos adolescentes, ¿verdad?, que están en los programas de rehabilitación y reinserción social, que son adolescentes infractores de la ley, ¿verdad? Los muchachos que están comprendidos entre los 13 y los 18 años, que están tanto en Santiago como aquí en la capital, con algunos indicadores muy notables, como por ejemplo abandono de deserción escolar, desvinculación con la familia, la mayoría viven y deambulan por las calles con mucho tiempo libre, ya han transgredido normas, o robos, o asalto, o han herido a alguien, o ha violado a alguien, ha tenido una situación de alta peligrosidad y lo han recluido en los modelos penitenciarios donde hay programas de rehabilitación social, partiendo de que son adolescentes y deben de ir a programas de rehabilitación para ser los mejores ciudadanos. El otro componente son ya los privados de libertad adultos que están en cárcel modelo o en cárcel que todavía no son modelos y que tienen algún padecimiento, algún trastorno, alguna condición de la salud mental y no tienen acceso a los servicios. Eso ha hablado mucho los encargados de cárceles, los administradores de cárceles, que tienen una población de enfermos mentales que no tiene acceso a medicamentos, a ser diagnosticado, y no hay forma de llevarlo a un hospital psiquiátrico, a una unidad de intervención en crisis para que reciban tratamiento. El otro componente que quiero discutir con ustedes, que son tres, es la falta de utilidad que se le da al país en las unidades de psiquiatría forense para determinar quiénes de esos presos tienen una condición mental, tienen un trastorno de personalidad, tienen una dependencia por abuso de sustancias y necesitan programas focalizados, especializados en el área de psiquiatría. Y cuando una persona comete un homicidio, comete una situación grave, ¿cómo todavía la unidad de psiquiatría forense no está auxiliando a la justicia, estableciéndole los diagnósticos o de alta peligrosidad o de alto riesgo a estos individuos, como para hacer un equipo multidisciplinario entre Ministerio Público
y esas unidades para determinar pronóstico, diagnóstico y tratamiento en el área de psiquiatría. Ese es lo que quería ponerle en el juego de ajedrez de la salud mental con los privados de libertad en República Dominicana. Aquí estoy viendo una información que se virtió, doctor, en el 2021, en septiembre, en donde la actual Procuraduría estableció un acuerdo con, la doctora Ana Simó, pero no ella en su calidad de doctora, sino como parte de la Asociación de Psicólogos, en donde iban a establecer unidades, precisamente como usted dice, de atención de salud mental en algunos centros de privados, entre ellos en Najayo Mujeres. ¿Usted sabe sobre el alcance de esas unidades? ¿Ya se tiene algún informe? ¿Se ha avanzado algo? ¿Qué se dice en la comunidad científica? Mira, hace mucho tiempo, yo me recuerdo, cuando yo fui presidente de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría y de Sexología, filiales del Colegio Médico, hablé mucho de las unidades de intervención en crisis, hablé mucho de estas unidades, porque cuando yo fui director del Hospital Psiquiátrico Padre Villini, había un gran problema cuando llevaban esos presos al psiquiátrico, al manicomio, pero los llevaban y siempre los llevaban a las 4 de la tarde para que el preso en la madrugada se fugara. Y siempre esa era una dinámica que había. Y después se estableció con el Colegio Médico que se hacía el pedido al Colegio Médico, al Ministerio Público, cuando habían que evaluar un privado de libertad, la Sociedad de Psiquiatría determinaba 3 miembros para que en su condición de miembros de la sociedad, como psiquiatra, evaluaran y emitieran un informe. Pero eso tardaba tiempo, eso que requería una burocracia, se perdía mucho tiempo. Entonces se habló que si el Estado tiene las unidades de psiquiatría forense, con psiquiatra, con psicólogo clínico, con psicometrista, ahí en el INASIF, solamente era llevar ese requerimiento del preso a ese INASIF, a una oficina, lo evaluaban, si necesitaban una evaluación de un neurólogo, involucrar a un equipo, si ameritaba una resonancia o algún tipo de determinación de un doping para determinar en menos de 48 horas el abuso de sustancias, todo eso estaba preparado y se le hacía un informe privado al Ministerio Público. Pero eso se argumentó en ese entonces, que había un problema de presupuesto, que había un problema económico. Eran todos los procuradores se quejaban de eso. Y yo entendía que no. Yo incluso le llegué a decir a 2 o 3 procuradores que me reuní con ellos, que yo no veía que el problema era económico, porque en el INASI era solamente 2 consultorios 4x3, ¿verdad? Era solamente nombrar un psiquiatra, una psicóloga clínica, una psicometrista. Era eso todo, y eso no, el Estado cuánto no gasta en tantas cosas. Claro. Y empezar en un programa piloto aquí en Santiago para ir descongestionando esas cárceles, para a través de promesas en las mismas unidades de salud que están dentro de las cárceles, ahí mismo llevarle el récord, llevarle el medicamento, y así como le dan el medicamento antihipertensivo diabético, le daban el medicamento de psiquiatría. Es decir, que yo no veía cuál era el gran gasto de eso. Lo que había en la operatividad era empezar con programas pilotos. Yo espero que Miriam Germán, que es una mujer muy proactiva, muy bien focalizada, además muy sensible, pudiese operar de forma funcional, de forma eficaz, porque hay muchos presos con condiciones de salud mental que se están deteriorando, incluso con demencia, sí, con Parkinson, con enfermedades degenerativas, con esquizofrenia, con bipolaridad, con abuso de sustancias, sin tratamiento dentro de las cárceles. Para dar la información precisa,
eso fue en septiembre. El Ministerio Público se comprometía en un acuerdo que firmaron, no solamente con la Sociedad y la Sociedad de Psiquiatría, sino también estaba involucrado Salud Pública, estaban involucradas otras instituciones del Estado. Ellos se comprometían a disponer espacio físico donde funcionaran las unidades de salud mental en cada centro, contratar al personal de apoyo requerido para el funcionamiento y que las primeras 2 unidades de salud mental se iban a instalar, para ser precisos, en Najayo Hombres y en Najayo Mujeres de San Cristóbal, y estarían en responsabilidad del modelo de gestión penitenciaria. Por eso también allí participa Patricia Lagombre. Ya hay psiquiatras y hay psicólogos en esos 2 modelos. Y también hay psiquiatras y psicólogos en la de menores de rehabilitación de aquí de Mano Guayabo. Es decir, las unidades están. Hay que ver si el desempeño y la productividad va al nivel que corresponde, pero sí el personal está nombrado desde mucho antes. Recuerdo de programas que tenía, incluyendo la doctora Margarita Cedeño, que tenían programas y que yo en su momento pude fiscalizar y trabajar, programas de rehabilitación con los menores infractores de la ley, que tenían programas de rehabilitación y de reinserción. Y se logró con muchos muchachos con trastornos de conducta y de comportamiento disocial pudieron ser rehabilitados. Doctor, el tema de la salud mental que usted lo está tocando desde el punto de vista de las prisiones, de los centros correccionales, ¿verdad? Ahí están los 2 modelos, o sea que puede ser que haya 2 realidades distintas, pero también hay una fase del proceso que es la detención. O sea, no solamente los que ya están privados de la libertad por alguna sentencia o porque tienen una medida de coerción, pero también la primera fase del proceso, que es la detención. Vimos claramente cómo hay un tema de salud mental que a veces no se toma en cuenta. Lo vimos con el caso de David de los Santos, que murió hace unos meses y se comprobó, por lo menos eso es la información que uno tiene, que ahí había un tema de salud mental que nadie le hizo caso. Quizás por falta de entrenamiento, por falta de conocimiento, se ignoró ese tema que era fundamental y que quizás si se le hubiera puesto atención no hubiera ocurrido lo que ocurrió. ¿No se debería tomar en cuenta también este aspecto en esa fase cuando se detiene a una persona? Mira qué interesante, porque lo que se quiere en el modelo de prevención y la garantía a las personas que tienen una condición es que se planteaba en el protocolo que el Ministerio Público y la policía reciban un entrenamiento mínimo de información para establecer un programa de referencia y contrarreferencia. Es decir, que si cuando David llega al NACO y hay una condición donde la unidad de la policía del NACO pudiese establecer sintomatología de un problema psiquiátrico, inmediatamente hacer la referencia a la unidad de salud mental más cercana, que estaba en El Salvador Begotier. Y ahí lo refieren, y ya en la mañana los residentes o los psiquiatras que están en ese hospital y los psicólogos establecen un diagnóstico, un tratamiento, y pueden entonces prevenir, evitar esas condiciones que se dan con problemas, con personas que tienen una condición de salud mental. Por eso falta ese entrenamiento, por eso falta, así como se le ha dado entrenamiento a la policía sobre violencia de género, para que ellos entiendan que no era problema de hombre y mujer y que sí tienen que darle entrada a las querellas y que tienen que garantizarle la protección a la mujer. Bueno, pues también eso se hace con los privados de libertad o con la persona que tiene una condición. La otra situación que había en esa ley era regularizar con la Dirección Nacional del Control de Drogas, la ley 4258, era establecer la condición de que el usuario de droga o el adicto de droga era un enfermo mental
que tenía una enfermedad de adicción y que no era un delincuente. Porque cuando tú tomabas en una redada la Dirección Nacional de Control de Drogas a un muchacho con 2 bolsitas usándola, o era un consumidor y tú lo mandabas a la cárcel sin tratamiento, sin diagnóstico, lógicamente ese muchacho lo que se iba a deteriorar en la cárcel, pero perdía todo el programa de rehabilitación, de reinserción, de volver a la escuela, de desintoxicación. Porque lo trataban como delincuente y se le explicaba que esos adictos, que esos consumidores de droga son enfermos. Y en la condición de enfermo necesitaban la asistencia de salud mental. Es decir, que República Dominicana, para entrar en un modelo de avance, tiene que regularizar todo eso para que los privados de libertad, que lo dice la ley de salud mental, todos y todas, sin importar la condición, la religión, el estado civil y la infracción de la ley, todos tenemos derecho al alcance y al acceso de la salud mental. Eso lo dice la ley. Doctor, para cerrar, creo que el tema de la salud mental en los privados de libertad están después del punto 10, por el punto 14 de las prioridades de las autoridades, pues nosotros sabemos qué es lo que es el sistema penitenciario. Incluso la inmensa mayoría de los privados o de los internos son preventivos. Catherine mencionaba algunos acuerdos de septiembre del 21, me imagino que hay otros. Usted decía que hay algún tipo de atención en Najayo, tanto hombres como mujeres. Me imagino que en tal cárcel de San Francisco de Macorís hay un dispensario médico. Pero aparte de acciones puntuales, ¿qué se podría hacer en lo inmediato para enfocar alguna acción del Estado hacia los privados de libertad en términos de salud mental? Mira, no es tan complejo, Nelson. Es política, es gerencia. Todos los hospitales provinciales de tercer nivel, la mayoría tienen servicio de salud mental. Tienen psiquiatra y tienen psicólogo. Si usted tiene un enfermo en la cárcel del Salcedo y en el hospital del Salcedo hay 2 psiquiatras y hay 4 psicólogos y trabajadora social, es simplemente con la policía llevar a ese preso que tiene una condición de salud mental a que ese equipo lo evalúe en la mañana, le ponga un tratamiento y que puedan requerir la salud pública o a promesa la lista del medicamento y facilitarlo. Yo no veo cuál es la complicación de eso. Pero que eso hay que solicitarlo por vía burocrática a la Fiscalía o a la Procuraduría, y eso hay que emitirlo, una orden para ponerle una cita, y ese día de la cita no hay quien la haga. Entonces eso se pierde en 3 meses, 2 meses, cuando una trabajadora social del hospital o de la misma Procuraduría vaya a hacer contacto con el hospital, que sea el trabajo de la trabajadora social, facilita la cita y en menos de una semana se puede hacer. Es decir, son cosas así. Sencillo, pero usted seguro conoce una expresión de que el preso no es gente. Ay, Dios. Me imagino que todo eso influye. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? Se van a preocupar con la concepción que hay, con el descuido que hay en el sistema penitenciario dominicano. En estos días los fiscales hicieron un informe ahí. La gente se asombra y que el 80% duerme en el suelo, pero cuando se va al detalle de ese informe, se va a ver el descuido que hay. Sí, y de verdad que hace falta salud mental a nivel de la población general y a nivel de los privados de libertad. Uno lo sabe, de que hay personas que están detenidas y están recluidas y no tienen asistencia de salud mental y no son diagnosticadas ni tienen una intervención. Yo pienso que la República Dominicana tiene que ponerse al día, como cualquier país del primer mundo, que tiene programas de rehabilitación, de reinserción y de diagnóstico y tratamiento a los enfermos mentales que están privados de libertad y que tienen una condición de patología dual, salud mental
privado de libertad, algún tipo de adicción, algún problema de familia. Fíjate la complejidad. Esa es la realidad. Gracias, doctor. ¿Se le pasan bien? Salud Lo veo mental, bien. Gracias por esa radiografía, es un tema amplio. Y por preocuparse por los presos. Sí, gracias. O por los internos. Gracias, doctor. Feliz fin de semana. A la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Hoy viernes, antesala de fin de semana, tenemos el gusto de presentar al doctor Robert Paulino Ramírez. Él es investigador científico, experto en virología médica y enfermedades tropicales. Además es decano, miembro titular de la Carrera Nacional de Investigación del MESID y exdirector científico del Comité del COVID-19. Un currículum amplio para darnos detalles hoy sobre lo que estamos viviendo en materia de epidemiología, virología en la República Dominicana. Tenemos viruela símica en el país. Eso se había estado de alguna manera esperando, tal y como ocurre en otros países, pero nos gustaría tener su diagnóstico, la evaluación inicial. Doctor, gracias por estar acá. Sí, bueno, con lo de la viruela del simio, lo que es allí es aquí. Es de esperarse que lo que pasa en cualquier lugar del mundo pueda pasar también en nuestro país. Estamos conectados. Yo creo que es puntual diferenciar algunos conceptos, porque en las personas que nos escuchan hoy se confunden mucho muchos fenómenos que normalmente vemos. Por ejemplo, la varicela la confundimos con la viruela humana, que es la variola, la confundimos con la viruela del simio. Son conceptos diferentes porque son virus diferentes que pertenecen a familias diferentes, exceptuando la viruela humana, la variola y la viruela del simio, que es la que justamente ahora mismo nos llama mucho la atención, que no es un virus nuevo, completamente nuevo no es un virus que es endémico, de hecho, en regiones centrales y de occidente de África, y que había tenido desde hace ya muchos años un incremento en sus casos de manera exponencial en diferentes puntos de la geografía africana, lo cual sugería que seguía un patrón muy similar a otros virus. Hay otros virus que han generado patrones similares, que se han salido del centro del África central y se han ido moviendo hacia los países más costeros, hacia los extremos, tanto este como oeste del continente. El ébola provocó eso. Por ejemplo, en el 2014, 2015, todavía hace poco, hubo otro brote de ébola. O sea que es un fenómeno global. La globalización permite que estos virus se vayan moviendo de su entorno y vayan saliendo. Así que la noticia no debe ser que llegó, sino que la noticia debió ser es cuándo iba a llegar. Claro, claro. Porque de verdad, definitivamente, se espera, estamos muy Usted habla de esas diferencias y yo creo que es importante que la gente aprenda a determinar específicamente, clínicamente. O sea, me refiero cuando hay ya una apariencia de la enfermedad, cuando la enfermedad es evidente, ¿cuáles son las características que diferencian a una? Para los que nos escuchan que son un poquito más viejitos, dígase antes de los 80, la viruela humana fue erradicada en 1980. Desde 1972 no tenemos casos de viruela humana. De hecho, se dejó de vacunar justamente por eso, porque ya no había necesidad de vacunar contra algo que no existía en el mundo. ¿En qué momento se dejó de vacunar? 1980. 1980. Que fue cuando se declaró al mundo libre de la viruela. Por lo tanto, nadie tiene hoy día anticuerpos. Todos los que nacimos, algunos de los que nacimos después de los 80, no nos toca tener anticuerpos contra la viruela. Y por consiguiente, no tenemos inmunidad natural por la infección, ni tampoco inmunidad por vacunación. Y eso es importante porque confundimos la viruela con la varicela. La varicela es un virus también de ADN que es muy común en los niños, también puede aparecer en los adultos y también se previene por vacunación. Pero las lesiones que aparecen, las vesículas que aparecen en la varicela, comparada con la viruela del simio, que es la que nos compete el día de hoy, son diferentes, o sea, tienen un patrón distinto. Por ejemplo, en el caso de la varicela, van a ir apareciendo de forma escalonada. Van a aparecer vesículas en los brazos, pueden aparecer en las piernas, pueden aparecer en el tórax. Normalmente aparecen en la cara principalmente. Pero en el caso de la viruela del simio, aparecen en todo el cuerpo. Al mismo tiempo. Exactamente. Normalmente empieza desde como el que centro. Hubo un brote y aparece, y está lleno de bolitas. Exactamente. Tienen algunos patrones
que han sido llamativos durante esta fase fuera de África, que es como se le clasifica, porque han aparecido manifestaciones clínicas que antes no se habían reportado en África. O sea, lesiones que aparecían normalmente en la boca, en la cara, ahora aparecen en otras regiones del cuerpo. Y eso tiene un sentido desde el punto de vista de la transmisibilidad. O sea, el virus se adhiere hacia receptores que se encuentran en diferentes tejidos, en diferentes mucosas. Y por eso, cuando hablamos de la transmisión, cómo se transmite el virus, entonces tenemos que entender qué es lo que usa el virus, la llave que usa para poder entrar a la célula. Y esa llave justamente, que son las proteínas de su superficie, son las que se pegan a la célula de nuestro cuerpo. ¿Cuáles son las células normalmente que utiliza? Las de las mucosas. Y preferentemente la de la boca y la de las vías respiratorias altas. Por esa razón, la transmisibilidad de la viruela del simio necesita un contacto más cercano y más constante. No es como, y eso yo quiero que la gente lo entienda. No es como el COVID. La viruela del simio no es el COVID. No tiene capacidad de transmitirse a través de aerosoles. Bien, que ya sí sabemos hoy día que se puede transmitir de esa forma con estas últimas variantes que han ido surgiendo. Entonces, para eso, además, también es algo muy importante que hemos hablado durante mucho tiempo, durante esta pandemia, es que hay un factor de transmisibilidad, un factor de reproducción básica que se establece para cada virus. Por ejemplo, para el Omicron, para la variante Omicron, es de cerca de un 16 a un 18, es decir, que por cada persona pueden haber 16 o 18 personas nuevas contaminadas. Para la viruela del simio es 1. Okay. Por lo tanto, si tú tienes la capacidad de contener una persona... Es mucho más fácil de contener. Exactamente. O sea, la transmisión... Ese cerco epidemiológico no es más vamos sencillo. a tener un brote explosivo de la viruela del simio por la naturaleza propia de la transmisibilidad que tiene el virus. Se dijo que era sospechoso, después se confirmó. ¿Ese procedimiento se hizo aquí, ya se puede hacer aquí? Sí, porque el diagnóstico de este... A ver, lo que en microbiología se entiende en la actualidad es a que todo debe ser de tipo molecular. Ya las técnicas que se utilizaban antes de vamos a cultivar, vamos a teñir, se pueden utilizar por enseñanza también a los futuros profesionales, tenemos que enseñarlo a hacerlo de esa manera, pero ya todo va hacia PCR, todo va hacia la identificación molecular, por lo tanto tú lo único que buscas es cuál es la región específica que tiene un virus determinado, o un patógeno determinado, un microbio determinado, y tú lo que haces es que lo amplificas. Si amplificó, está confirmado. Y lo que se confirma de un caso sospechoso es cuando podemos identificar el genoma, el material genético de ese virus en una muestra colectada de una persona sospechosa. Bueno, no hay que coger para Atlanta en este caso. No tenemos que ir para Atlanta. Ya no tenemos que ir a Atlanta. Y eso es muy bueno, eso habla muy bien, porque es un antes y un después de la pandemia de la COVID-19. Yo creo que es la parte positiva que nos ha dejado, inclusive desde el punto de vista de la respuesta rápida en los sistemas. Ya tenemos personas que están familiarizados con los conceptos. Ya no vemos eso como algo etéreo, como algo que no va a pasar aquí, sino que ya el personal, los equipos de los laboratorios y profesionales investigadores ya entienden mejor este fenómeno. Y eso es muy bueno, eso es lo que va a quedar. Bueno, eso le pasó de hecho a Corea en el 2012, cuando MERS fue identificada allá. Ellos no estaban preparados para responder a una emergencia respiratoria de ese tipo. ¿Y qué pasó cuando llegó la COVID-19? Los sistemas de identificación rápida molecular ya estaban todos distribuidos y ya solamente tenían que responder. Entonces esto es un ejemplo más de que ya hemos ido avanzando mucho en ese tema. Nosotros hemos constatado en sondeos que hemos hecho con la gente en la calle que hay preocupación por el tema de la viruela del mono y falta de conocimiento. Y lo de la preocupación y el temor tiene que ver necesariamente con que nosotros estamos bregando con el COVID. O sea, tenemos 2 años, más de 2 años, ¿verdad? Tenemos un trauma post-pandemia. Sí, entonces la gente se preocupa, le falta quizá conocimiento, entonces creo que es bueno que la gente sepa de qué tiene que cuidarse. Y así como uno le alerta cuando hay que preocuparse,
también evidentemente que en esto hay que preocuparse menos, pero hay que saber y hay que tener conocimiento de qué se trata y de qué hay que cuidarse. Sí, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en esta fase todavía no es considerada una pandemia, eso debemos de entenderlo. Se ha estado, de hecho, hoy probablemente sesione el Comité para Respuesta y Evaluación de Emergencias para ver si cambia de posición y declarar a la viruela del simio como una emergencia de importancia internacional, que cambia un poco la respuesta de los países, ya no tanto a la prevención de la entrada, sino a la contención, que es la segunda fase de respuesta a una epidemia. Yo creo que lo primero que tenemos que entender y llevar a la población es que aprendimos con la COVID-19 la importancia de la higiene comunitaria, la higiene de las manos, la higiene entre nosotros, con qué estamos en contacto, cada qué tiempo nos lavamos las manos, porque si bien es cierto, este virus no tiene la capacidad de ser transmitido de forma tan rápida con el toque de las manos, sí tener higiene elimina la posibilidad de partículas virales que se encuentran. Todavía el uso en espacios cerrados por un periodo muy prolongado de tiempo de las mascarillas sigue siendo recomendado, y más ahora en la que surgen nuevas subvariantes que tienen una capacidad muy rápida de transmisibilidad. No tenemos, y eso es importante, una vacuna específica para la viruela del simio, pero sí tenemos vacunas que fueron aprobadas e investigadas para la viruela humana, que funcionan también con la viruela del simio. De hecho, la viruela del simio fue identificada por error. En 1970 todavía habían casos de niños que tenían las pústulas similares a la viruela, y los investigadores en África Central decían, pero es que lo estamos vacunando, ¿cómo hay personas todavía con síntomas? Y se supone que no deberían ocurrir síntomas. Colectaron muestras e identificaron que realmente era un nuevo virus que estaba circulando, que tiene, de hecho, y eso es importante, una mortalidad muy baja. O sea, los casos son, la mayoría de estudios que se han hecho son muy disímiles. Hay algunos que dicen que un 10%, hay otros que dicen que un 1%. Por ejemplo, en Estados Unidos, en un brote que hubo en Wisconsin, el porcentaje de mortalidad fue un 1%. ¿Cómo se trata, doctor? El manejo es antiviral, se utilizan antivirales para reducir la concentración de la carga viral, y también se pueden utilizar inmunoglobulinas que bloquean, que son como anticuerpos que se pueden administrar de forma parenteral para inactivar al virus también. De hecho, en personal de salud que pudiese estar en contacto o manejando casos positivos, se recomienda tanto la vacuna que se utilizaba para la viruela como la inmunoglobulina si desarrolla manifestaciones. ¿Tenemos esa vacuna en República Dominicana? En República Dominicana todavía no. No tenemos vacuna contra viruela. Se puede adquirir a través de la Organización Mundial de la Salud, porque hay un sistema, no COVAX, como nos pasó. Gracias. Como nos pasó desafortunadamente con la COVID-19. Que cada vez que dicen reparto, uno tiembla, ¿no? Sí, pero hay stock disponible porque, por ejemplo, en Estados Unidos no hay tantos casos tampoco. Okay. Entonces hay una facilidad de poder tenerlo, y ya se ha discutido, de hecho se discutió en la última reunión de la Organización Mundial de la Salud sobre cómo hacer justamente esa división entre los stocks que existiesen, porque ninguna farmacéutica estaba produciendo esta vacuna. De hecho, siempre fue una gran discusión durante muchos años si teníamos que continuar la investigación en la viruela cuando no teníamos viruela, no tenemos viruela humana circulando. Pero fíjate que va a ser necesaria. Ahí parece que se respondió la pregunta. Exactamente. Doctor, antes de que vamos a cambiar un poco de tema para hablar de COVID, hay una duda muy sensata en alguna parte de la población sobre el tema de la vacunación en niños. Todavía hay desconocimiento sobre el tema de la efectividad, porque los niños no están acudiendo a vacunarse, si deben vacunarse de 5 a 12 años, menores de 5 años. Sí. ¿En qué momento estamos a nivel mundial y en República Dominicana? A nivel mundial, en vacunación en niños estamos muy mal. En República Dominicana no también es exento a eso. Estamos muy mal porque los adultos son los responsables de llevar a los niños a vacunarse.
y no lo están haciendo. Entonces hay un tema de compromiso social, o sea, hay un tema de cómo la gente se involucra y no solamente quejarnos del problema, sino también poner de nuestra parte. ¿Pero se deben vacunar? Se deben vacunar. ¿De 5 a 12 y antes de 5? Por supuesto, todas las poblaciones que son candidatas a vacunación deberían de ya haber completado a esta altura los esquemas de vacunación, porque empezamos ya hace varios meses con los esquemas de vacunación en niños. Miren, los indicadores nos demostraron desde el punto de vista estadístico que las estrategias de vacunación con todas las plataformas que utilizamos funcionaban. Entonces tenemos evidencia científica para avalar y la evidencia vivencial epidemiológica de que las vacunas funcionan. Entonces tenemos que abrazar eso como una herramienta de prevención. Que la duda yo creo que viene más por el hecho de que se ha estado discutiendo la probabilidad de que, por ejemplo, en la variante BA5, que in vitro tiene la capacidad de no responder a los anticuerpos neutralizantes preformados por la vacuna, representa una duda. O sea, entonces significa que las vacunas no nos van a funcionar para esa variante. In vivo, en la vida real, lo que se ha demostrado es que siempre que tenemos la población con vacunaciones completas o con esquemas de vacunaciones completas y con los refuerzos necesarios anuales que corresponden en este momento, va siempre a generar un cambio en la tendencia, en los números de casos y en los casos críticos. Entonces, ¿qué vamos a ir viendo? Que a mayor cantidad de personas infectadas en los próximos días, que no completaron sus esquemas de vacunación, que tienen comorbilidades y que no hicieron la dosis de refuerzo anual, pues muy probablemente van a empeorarse y van a generar un estrés en el sistema de salud. El sistema de salud está listo, aprendimos muchísimo ya de la COVID-19, o sea que yo creo que el Servicio Nacional de Salud sabe qué hacer en situaciones de que incrementen los casos y que se empeoren y que se necesiten unidades de cuidado intensivo. Sin embargo, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Creo que el 31 de julio es el último día para poder vacunarnos contra Pfizer. Entonces, ¿qué día, doctor? De acuerdo al ministerio, el 31 de julio. Sí, pero esas no son las que dicen que se vencen en diciembre. Están disponibles, exactamente. Pero que dice el ministerio que la empresa dio un plazo como hasta octubre de unos nuevos descubrimientos que hizo. Sí, pero no tenemos que esperar octubre. No, yo creo que no. Doctor, gracias. ¿Por en qué punto estamos con el COVID? Mire esto. 5.600 casos activos. Positividad de las últimas 4 semanas, 14.6. La diaria, 21. Ocupación de cama, COVID, 8. De UCI, 4%. Ventiladores, 1.7. La BA5 está aquí. Se decía que no puede hablarse de una sexta ola porque no hay una nueva variante, pero hay una nueva variante. Vamos hacia una sexta ola. ¿En qué punto estamos? Mire, desde el principio discutimos el concepto de la ola. Y se utilizó mucho de la ola. Yo siempre digo que cuando tú tienes una pandemia, tú lo que tienes es un continuo de transmisión y que cada cierto tiempo van a haber personas susceptibles que van a permitir que incrementen los casos. Claro. Eso pasa mucho en epidemiología, pero bueno, decidimos llamarles olas. Vamos a tener un incremento de casos que dependiendo de la capacidad que tenga BA5 de penetrar dentro de la población, que lo va a hacer, dentro de 2 a 3 semanas vamos a ver un incremento en los casos. De nuevo, esta variante que se ha quedado circulando siguen siendo subvariantes de Omicron, sigue siendo Omicron. Su fenómeno de capacidad de protección cruzada no existe. O sea, si usted se infectó con BA1 en diciembre, que fue cuando tuvimos, se puede volver a infectar. ¿Cuántas veces te puede dar COVID? Innumerables veces. Innumerables. Es que tenemos muchas variantes distintas, Catherine, y lo que ha hecho el virus para poder continuar reproduciéndose es simplemente mutar, buscando la forma de, con sus mutaciones, poder seguir transmitiéndose. Entonces, es un fenómeno que uno esperaría ver en los virus. Desafortunadamente es mala noticia, pero bueno, la virología no siempre da buenas noticias. Esas son las noticias que hay y con las que tenemos que caminar. En vez de preocuparnos, debemos de ocuparnos. En los próximos días, definitivamente yo entiendo que debemos de apretar un poco, principalmente con nuestros familiares más susceptibles y obviamente ir a la casa, revisar la tarjetita y ver cuándo fue que nos pusimos la última vacuna
y si completamos los esquemas de vacunación en los niños que viven con nosotros y con los familiares que pudiesen tener complicaciones. No me quedó claro, ¿menores de 5 años deben vacunarse? No, a partir de los 5 años. A partir de los 5. Sí, a partir de los 5 años es cuando los esquemas de vacunación en el país están aprobados. Sí. Bien, pues ya lo saben. Ya lo saben, acudan a vacunarse. Yo creo que el llamado es más que oportuno. El doctor Robert Paulino, además nos encanta tenerlo aquí porque siempre lo teníamos por Zoom con el asunto de la pandemia. Nos ayudó muchísimo a comprender todo lo que era la relación del COVID y lo que teníamos que hacer desde el punto de vista de un científico. Doctor, gracias. Tratamos. Muchísimas gracias a ustedes. Vámonos a la pausa. Hace un par de viernes estuvieron por aquí los cabrereños ausentes anunciando las actividades que tenían para celebrar su 50 aniversario. Hoy tenemos a Giancarlos Núñez, quien es presidente del comité para la fiesta, que nos va a contar cómo les fue. Muchísimas gracias, buenos días. Vinimos por aquí primero a expresar nuestra gratitud a ustedes y a todos los medios, empresas e instituciones que nos apoyaron. Gracias a Dios fue todo un éxito, nuestra fiesta, nuestro encuentro. Logramos nuestra meta, aproximadamente 1.500 personas estuvieron compartiendo con nosotros, bailando merengue y compartiendo con los hermanos cabrereños. Así es que estamos aquí agradeciendo y también promoviendo que el próximo sábado 30 nos iremos todos a Cabrera a hacer nuestro encuentro allá. Tenemos un autobús que sale para las personas que no tengan la facilidad de irse. Tenemos un autobús que va a salir de la Máximo Gómez con Independencia. Los tiquecitos son a 300 pesos, precio módico, ida y vuelta, para que todo el que quiera irse con nosotros en caravana para Cabrera lo haga. Ay, qué bueno. ¿Y dónde adquiere la gente esos tickets? Cuéntanos. Igual que las boletas, con alguien del comité o en el 809-477-1833. 809-477-1833. El contenido de la actividad, que si uno coge para allá... ¿En ese encuentro qué vamos a tener? Sí. Bueno, nosotros hacemos un encuentro en el Parque Central. Tú sabes que los parques en los pueblos son el centro social por excelencia. El corazón. Entonces nosotros hacemos ahí un encuentro, hacemos un desfile, llegamos previamente con todos los hermanos ausentes que iremos a visitar Cabrera ese fin de semana. Entonces, allá tenemos en la noche, hay un sinnúmero de actividades culturales que iniciarían desde el jueves, preparando el pueblo para el encuentro del sábado, y el sábado en la noche estará con nosotros Miriam Cruz allá en el parque. Sábado en la noche Miriam Cruz. Sí. Para continuar la fiesta del merengue que ya se inició hace Cabrera es un pueblo merenguero. Dicen ustedes que los fondos son lo van a destinar para obras de bien social y para reabrir y sostener la Asociación de Estudiantes Universitarios de Cabrera. ¿Eso va a ser así? Sí, es así. Yo fui presidente 2 años consecutivos de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Cabrera, ADEUCA. Es una casa albergue que aloja a los estudiantes de Cabrera y por motivo de la pandemia estaba cerrada. Gracias a Dios tenemos ya los fondos, y a la fiesta tenemos los fondos para reaperturarla. Ya la abrimos, ya recibimos los 2 primeros jóvenes que ya están viviendo con nosotros allá, que son estudiantes de enfermería, y para el semestre que viene, que iniciaría en agosto, estará totalmente a plena capacidad. Bueno, qué bueno. Los cabrereños ausentes son gente noble. Ellos vinieron aquí a dar las gracias por la actividad. Increíble. A la gente que la apoyaron. Hay gente que le va bien y se olvidan. Pero bien, para nosotros también es un buen gesto tenerte aquí, porque vemos que es noble ese comportamiento de venir a dar las gracias. No, y que además se comprometen a continuar con esa obra. Mira la fiesta, ahí todo el mundo gozó. Gerald me dijo que bailó con varias muchachas por ahí. Bueno. Y Susan también estuvo por allí. Me dice que Susan estuvo por allí. Estuvimos bien representados. Sí, la CDN estuvo con nosotros por allá. Como usted decía, creo que la gratitud es importante, y eso ha sido, y no solo en nosotros, sino los anteriores también. Por eso hemos logrado tener 50 años consecutivos de esta actividad, y gracias de nuevo a ustedes y con ustedes a todos los medios de comunicación. Con lo que recaudaron, ¿cuánto tiempo pueden operar? No, la casa son para remodelaciones físicas de la casa albergue. La casa albergue tiene un esquema de apadrinamiento para el funcionamiento ya de los muchachos. Los profesionales, porque cuando tú sales de la asociación de estudiantes, te gradúas, entonces ingresas a la asociación de profesionales y tienes que, te conviertes en un padrino, para mantener la casa. Bien. Miren cómo se organiza la comunidad, qué bueno. Gracias, Carlos. Y suerte en el encuentro.
bienvenidos nueva vez acá a Tecnotips en Despierta por CDN. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es de sumo interés para todos ustedes, ya que todos nosotros queremos hacer ciertas inversiones y recibir algún beneficio, y como se están dando todas estas cosas de inversión en la bolsa, inversión de valores, criptomonedas, trading, traders, pero nosotros no sabemos realmente lo que es invertir, por ejemplo, en valores, en la bolsa y demás. Entonces, el día de hoy tengo un invitado súper especial que me siento honrado en tenerlo acá. Hablo con Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alfa Inversiones, y él nos va a hablar de lo que es la inversión a través de la bolsa, lo que es eso, cómo se come ese asunto, cómo están estas plataformas en República Dominicana del cual nosotros podemos acceder y tratar de tener cierto beneficio a través de ella. Santiago, muy buenos días, de verdad que sí, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo y bueno, hablemos. Mira, Santiago, lo primero que quiero que le expliques a todos nuestros amigos televidentes, ¿qué es eso de Alfa Inversiones? ¿Cómo es inversiones en la bolsa? ¿Cómo uno mete dinero? ¿Cómo tiene cierto beneficio? Porque particularmente yo, si no es por este programa que gracias a ustedes pude entender ciertos procesos de inversión, y gracias a Barna que nos dio la mano también, Alfa Inversiones y Barna, que pudimos aprender sobre lo que es la inversión en lo que es la bolsa, ¿verdad? Bolsa de valores. Explícanos qué es eso, ¿qué es Alfa? Bueno, Alfa Inversiones es un puesto de bolsa, pero también es un intermediario de valores que está autorizado por la ley del mercado de valores, que viene desde el 2000. Y a pesar de esto, las personas siempre tienden a hablar de que la bolsa, pero la bolsa es un elemento del mercado de valores. De hecho, la bolsa de valores en República Dominicana tiene 30 años. Y a pesar de tener 30 años, el mercado no se ha dinamizado sino hasta recientemente. Y Alfa Inversiones, pues nosotros hemos estado trabajando para ir promoviendo lo que es el mercado de valores. Y justamente, pues, en la última década, se podría decir que ha habido, pues, un movimiento importante en participantes del mercado, en emisiones, y ahora incluso escuchamos ya la primera autorización de una empresa que puede emitir acciones. Entonces, nada, Alfa está tirando para adelante. Ok, entonces, Santiago, mira, cuando nosotros tratamos de hacer alguna inversión en alguna plataforma, que utilizamos estas aplicaciones, ahora está muy de moda lo que es el trading, estas plataformas, querer meter un capital para obtener un beneficio. En este sistema de valores estructurados, ¿qué plataforma yo podría utilizar para acceder a ella? ¿Y qué tipo de inversión podría tener para iniciar y obtener un beneficio? ¿Qué plataforma ustedes nos brindan? Bueno, te quiero hacer un poco de historia, porque justamente yo creo que las películas y Hollywood hace que uno piense que hay cosas que son inalcanzables. La gente piensa que el mercado de valores o participar en bolsa es de millonarios, es de Gordon Gekko, es todo lo que tiene que ver con avaricia y demás. Y también las volatilidades, de que de repente puedes perder todo tu dinero. Entonces, ciertamente hay cosas de esas, pero en el caso de República Dominicana puedo decir que en estos 20 años nosotros hemos estado bien de cerca, pero hemos visto cómo ha ido evolucionando el mercado. O sea, cuando hubo la crisis bancaria, habían títulos físicos, y para convertirlo, vendérselo de una persona a otra, que como la función de un intermediario, pues tomaba muchísimo tiempo porque había que hacerlo todo manual. Sin embargo, en los últimos años, Cebaldón, que es la central de valores, comenzó a desmaterializar los títulos. Entonces nos fuimos migrando hacia un mundo más digital, tomando ventaja de estas cosas. Y eso al mismo tiempo redujo las barreras de entrada para que los mercados fuesen más líquidos. Nosotros también, en los últimos 4 o 5 años, hemos estado invirtiendo bastante en lo que es un tema de educación, porque también es que la gente no sabe de qué trata, y cuando tú no sabes, pues el miedo por lo general pues no te deja ver las cosas que están pasando en el mercado. Entonces realmente el mercado de valores es un mercado virtuoso, porque ganan todas las partes, tanto el que está invirtiendo en los títulos que existen en el mercado, en los valores, como también el emisor.
Uno de los ganadores mayores ha sido también la estabilidad que tenemos hoy en día en República Dominicana. Tiene mucho que ver con lo que ha pasado en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque ha permitido que el ahorro de los fondos de pensión pueda estar financiando la estabilidad del país. Eso por un lado. Entonces, al mismo tiempo, ¿cómo la gente se da cuenta? Porque un administrador de fondos de pensión es un profesional. Ahora, ¿cómo la persona común y corriente puede entender eso? Nosotros hemos estado invirtiendo vía nuestras plataformas de las redes sociales y demás, hablando acerca de lo que es educación financiera. Y recientemente, justamente antes de la pandemia, estuvimos invirtiendo fuertemente en hacer que el proceso de entrar al mercado de valores fuese mucho más fácil y salimos con lo que se llamó Alpha Express, que te permitía entrar e invertir en el mercado de valores con $10,000 y comenzar a operar rápidamente. Pero como quiera, $10,000 también era un número relativamente alto para muchas personas. Y entonces eso lo hicimos vía web. Pero todo ese tema de cómo uno hace el ambiente en el mundo digital y que permita que las personas hagan lo que se llama el Customer Journey, no sé, el viaje del consumidor, o en este caso del inversionista, es tú escuchas acerca del mercado de valores, dónde tú buscas información, te metes en internet, buscas en internet, ves a Alfa, luego que ves a Alfa, cómo tú puedes abrir una cuenta, y todo ese camino hasta que haces la inversión y luego te gustó y se lo comentas a otra persona para que siga multiplicándose eso. Claro. Todavía estamos en una fase muy pequeña. Comentaba en el curso de los otros días que en el mercado bancario, que es uno de los mayores jugadores del mercado de valores, las personas tienden a decir, no, yo dejo mi dinero en el mercado bancario porque confío más en él. Sin embargo, los dos están participando. Pero hay millones de cuentas con dinero de certificados de depósito y la gente entiende que el mercado de valores es una competencia del certificado de depósito. Y sin embargo hay apenas 100,000 y pico de cuentas en el mercado de valores. Entonces estamos buscando la manera de agilizar y subir eso para que se cree una economía más, ¿cómo se llamaría? Virtuosa para todos. Claro. Pero Santiago, mira, vamos a hablarle de esto, que gracias a ustedes lo aprendí. Tú dijiste un monto ahorita que cualquiera se asusta, porque según lo que aprendimos hay una pirámide y todos queremos llegar a la parte de libertad financiera. O sea, no es tan difícil llegar ahí siempre y cuando tú te enfoques. Tú mencionaste ahorita que para Alpha Express, que era la plataforma, era una entrada de $10,000. Pero a través de las nuevas estructuras que nos enseñaron y las aplicaciones móviles que tienen, ¿cuál es el mínimo que uno puede invertir en este mercado de valores para adquirir ciertos productos que ustedes pueden gestionar y obtener beneficios? Porque, por ejemplo, tú me dices eso y yo salgo corriendo a veces, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque quizás no tengo el conocimiento, quizás no sé cómo funciona ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el mínimo y cómo esa plataforma me permite acceder y ver cómo se gestionan esas cosas? Porque eso es lo que nosotros queremos saber. Dime. Sí, pero por eso quise hacer un poco de historia, porque realmente era mucho más costoso que una persona que uno pudiera llegar a las personas y que la persona también pudiese entender lo que se habla, porque el mercado de valores no es para entrar y salir. No es como que yo compro un ticket de una loto y me voy a hacer millonario, ¿no? Requiere disciplina, requiere estructura. Entonces, a través del tiempo hemos ido perfeccionando estas plataformas y los mecanismos para que las personas puedan utilizar en las aplicaciones y demás. Pero primero nos fuimos por el web, vía web, donde tú puedes acceder y tenías información y abrir una cuenta. Recientemente acabamos de salir ya con una app, una aplicación, donde ya tú bajas una aplicación y por ahí tú puedes también comenzar a conocer, incluso a experimentar, porque tiene simuladores. Claro. Ahora, como hemos hecho todo eso, pudimos bajar el nivel de inversión, el monto de inversión, y lo pusimos ahora en $1,500. Ok, 1.500, asequible. Sí. Eso sí. Ahora una pregunta para cerrar, mis amigos televidentes. ¿Qué tú recomiendas? ¿Que acceda y aprenda sobre el mercado de valores en República Dominicana o que siga inventando con esto de trading y se lleve de todos estos pseudohéroes que son supuestamente traders y muestran mucha bonanza en estas redes sociales? ¿Qué tú recomendarías, Santiago, para cerrar? Bueno, tengo incluso amigos que tenían diferentes tipos de negocios en Estados Unidos y en el medio de la pandemia todo el mundo se convirtió en un trader porque pudo hacerlo en otras plataformas internacionales. Cuando le pregunté recientemente, le digo, ¿cómo te fue ya que tú estabas haciendo fantástico? Terminaron por debajo de lo que eran sus niveles de inversión. Entonces, con el dinero no se inventa.
Entonces, mi recomendación es, bueno, pues que conozca del mercado de valores, hay información que pueda accesar a la página o a la aplicación de Alfa, conozca, lea. Si quieren más información, puede contactar a un corredor de valores y comience a mover con pequeñas cantidades de dinero. ¿Cuál es la dirección de Alfa, la dirección web? ¿Cómo hacerlo? alfa.com.do en el internet, y también puede buscar la aplicación de Alfa Inversiones en ya sea el Apple Store o la de Google Store. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, de verdad aprendimos muchísimo y espero que ustedes aprendan. Síganos en las redes sociales, Juan Medina RD. Nos vemos el próximo viernes. Un fuerte abrazo.